Un saludo desde la virtualidad. El presente video está realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Ilustre Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, bajo la cátedra de Legislación Fiscal Venezolana. Los autores son Carelis Mendoza, Jessica Moreno y quien les habla, Wilman Rojas, bajo la facilitación del profesor, magíster en Ciencias y abogado José Eladio Flores Díaz. El tema a abordar en el siguiente video será la doctrina general del impuesto en Venezuela. Antes de entrar en materia, es importante hablar del nacimiento del tributo en nuestro país. Para nadie es un secreto que en Venezuela la fuente principal de ingresos siempre se ha derivado del petróleo, de los hidrocarburos y de la explotación de recursos no renovables, por lo cual es considerado uno de los países con más baja carga impositiva. Desde ya hace varios años y con la caída del precio del petróleo, estos ingresos se han hecho cada vez más insuficientes para subsidiar los gastos públicos. Por ende, es necesario incurrir a la implementación de un sistema tributario para generar mayores ingresos. De allí el nacimiento del impuesto en Venezuela. Entre la agenda a desarrollar tenemos las generalidades, el tributo, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Generalidades. Como es sabido, los impuestos se han llegado a considerar como uno de los principales fuentes de ingresos propios de los gobiernos. Por ello, los mismos son establecidos por el Estado y por lo tanto deben ser acatados por todos los ciudadanos. Tienen fines fiscales, por consiguiente, los mismos persiguen obtener ingresos para satisfacer las necesidades públicas. Los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Tributo. El tributo ha sido definido de varias maneras, de acuerdo a diferentes autores. Entre los distintos criterios encontramos dos en particulares, Villegas y Valdés. Villegas, 1999, establece que los tributos son las prestaciones de dinero en el que el Estado exige el ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de sus fines. Para Valdés, 1996, son prestaciones que debe realizar el individuo en cuanto se verifique el hecho previsto en la norma material, como presupuesto de hecho. En base a las definiciones anteriores, es posible señalar que los tributos poseen una serie de características, la cual nombraremos a continuación. Características del tributo. Como primero, encontramos que son prestaciones de dinero. Como segundo, que se dan en virtud de una ley. Como tercero, que son exigidas en el ejercicio del poder. Y como cuarto, para cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de sus bienes. Prestaciones en dinero. Es una característica de la economía monetaria que las prestaciones sean en dinero, en efectivo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2000, en su artículo 317, señala que no podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. Como segunda característica encontramos que son en virtud de una ley. Como todas las leyes que establecen obligaciones, la norma tributaria es una regla hipotética, cuyo mandato se concreta cuando ocurre la circunstancia fáctica condicionante prevista en ella como el presupuesto de la obligación. Exigida en el ejercicio del poder. El elemento esencial del tributo es la coacción, el cual se manifiesta esencialmente en la presidencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo que le sea exigible. Para cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de sus bienes, el objetivo del tributo es fiscal, es decir, su cobro tiene su razón de ser en las necesidades de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demandan la satisfacción de necesidades públicas. Clasificación de los tributos. Para Valdés, 1996, la clasificación más emitida es la que divide los tributos en impuestos, en tasas y en contribuciones especiales. Impuestos. Es el tributo que se presenta como la prestación de dinero exigida al obligado, independientemente de toda actividad estatal que éste realice. Para Valdés, 1996, el impuesto es la contribución obligatoriamente exigida del individuo por el Estado para cubrir los gastos hechos en interés común, sin tener en cuenta las ventajas particulares otorgadas a los contribuyentes. Con base en esta definición y de acuerdo a Valdés,
En el tributo se distinguen unos elementos esenciales, entre los cuales destacan el carácter pecuniario, la independencia de las prestaciones, la coacción jurídica, la existencia de reglas fijas, el destino de utilidades públicas y la pertenencia de la comunidad. Continuando con el tema sobre impuestos, puede decirse que existen numerosas clasificaciones de los mismos. Entre ellas se hará referencia a lo que se agrupan en directos e indirectos, reales y personales, así como proporcionales y progresivos. Impuesto directo. Son los que afectan la riqueza de los contribuyentes, gravando directamente sus capitales o rentas. No se traslada de un contribuyente a otro. En ello, el sujeto llamado por la ley a recibir el impacto del pago del impuesto es el mismo que sufre la incidencia o cargo total y definitiva derivada del dicho pago, sin que opere el fenómeno de la traslación. Impuesto indirecto. Se establece en función de los actos de producción, consumo e intercambio. Es recabado de un contribuyente, pero no es quien recibe la incidencia, pues mediante la traslación logra traspasar total o parcialmente la carga tributaria. Otra clasificación sería impuestos reales. Grava la materia imponible sin tener en cuenta la persona del contribuyente ni su situación. Grava el elemento económico, con independencia del titular de ese bien. Son determinados unilateralmente por la administración. Impuestos personales. Gravan los bienes considerando el grado de bienestar que los mismos proporcionan al contribuyente. Impuestos proporcionales, basados en el principio de uniformidad del impuesto. Por lo tanto, son aquellos en los cuales su monto o quantium permanece constante, cualquiera sea la cantidad total de la riqueza sujeta a imposición. Tiene una alícuota única. Impuestos progresivos. Son los impuestos cuyo quantium aumenta a medida que aumenta la riqueza imponible, es decir, son aquellos en que la relación cuantia del impuesto con respecto al valor de la riqueza gravada aumenta a medida que aumenta el valor de esta. La alícuota aumenta a medida que aumenta el monto gravado. Para continuar tenemos lo que son las tasas. Las tasas es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado, relacionada directamente con el contribuyente. Una tasa es fundamentalmente una contribución que paga un ciudadano a cambio de ciertos servicios administrativos que le son prestados por el Estado, de forma individual. Según las tasas presentan ciertas características, tales como poseen carácter tributario, pues es una prestación que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio, lo que conocemos como el ius imperium. Únicamente puede ser creada por la ley, principio de legalidad, en la actividad que cumple el Estado. El producto de recaudación es exclusivamente destinado al servicio respectivo. El servicio de la tasa tiene que ser divisible. Clasificación de las tasas. Según el doctor Moya Millán, las tasas se clasifican de dos maneras, judiciales y administrativas. Judiciales. Son por la prestación de un servicio judicial. Cabe destacar que en Venezuela, a partir del cambio que sufrió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para el año 1999, estas tasas quedan derogadas, ya que la justicia pasa a ser gratuita y por lo tanto este tipo de tasas se extingue. Tasas administrativas se dan por los servicios públicos que presta el Estado y esto genera una contraprestación dineraria. Semejanza entre tasas e impuestos. Entre las semejanzas encontramos que ambas pertenecen al derecho público. También que están regidas por la ley. Entre las diferencias encontramos que las tasas se dan de manera bilateral, ya que se da la prestación de un servicio por parte del Estado y el sujeto pasivo da dinero por ese servicio. Mientras que los impuestos son unilaterales, ya que en estos no se presta un servicio e igual se paga. Las tasas se dan de manera voluntaria, mientras que los impuestos son obligatorios. Para continuar, tenemos lo que son las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales es ese tributo en virtud del cual un individuo o determinado grupo social percibe un beneficio derivado de la realización de obras, de gastos públicos o de actividades especiales por parte del Estado. Clasificación de las contribuciones.
Se clasifican de mejora y de seguridad. De mejora consiste en una prestación pecuniaria que cobra el Estado, es decir, al igual que en el caso del impuesto y las tasas. Mientras que los impuestos deben pagarse periódicamente y las tasas cada vez que se hace de un servicio, las contribuciones de mejora las cobra el Estado cuando realiza obras públicas y se pagan por única vez. Estas contribuciones permiten la realización de obras públicas y mejoramiento de ciertos servicios públicos. También producen un incremento de valor en el patrimonio de los particulares. De seguridad social, estas contribuciones se denominan parafiscales, ya que van directamente al fisco y se dan por el trabajo del sujeto pasivo, ya que ese trabajo genera una serie de retenciones, tales como Seguro Social, el INSES, entre otras. Espero el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.